Bien, señores, bienvenidos a otra entrega. Arrancamos la semana. Regresando de Semana Santa. Sí, yo me quedé mirando el monitor porque realmente Sí, tú sabes que hay un cambio, está llegando la tecnología. hay un cambio técnico para mejoría, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces sea, ahora están ensayando algunas cosas. Sí, no, viene un sistema por ahí mejorando. Y entonces tú sabes que todo esto tiene que ser la familiaridad. Sí, Estábamos acostumbrados a que, bueno, mirábamos en pantalla y veíamos que ya el bumper, Sí, sí. pero ahora nada más nos vemos nosotros. Pero bueno. Tendremos que acostumbrarnos. Nos acostumbramos. Hoy es Día del Periodista, el 5 de abril. Hoy es Día del Periodista, hay muchos comentarios, muchas situaciones. Y ahorita decíamos fuera de cámara que la profesión de periodista enfrenta situaciones, condiciones difíciles. Un gran reto. Bueno, difícil sobre todo para los que se respetan, para los que son serios, privan en serio, o sean serios de verdad. Y tienen la formación técnica, tienen la formación, ética. Tienen compromiso con la ética. Claro. Porque bueno, si tú eres médico y te metes a comunicador, tú tienes el compromiso de la ética que le asiste al médico. El juramento hipocrático. El juramento hipocrático. Pero si tú eres ingeniero y tú tienes un compromiso con un blog o la calidad de la construcción. Luis, y esas muchachas de quirófano talentosas Claro. que se meten a comunicadoras, Claro. ¿Con qué tienen compromiso? No tienen compromiso con nada ni con nadie. Entonces administran la finca. Sí, entonces se meten administradoras de finca. Así Yo no es. sé bueno, iba a decir dónde aprenden asuntos agropecuarios y demás, pero administran la finca. Entonces, de un tiempo a esta parte, estamos casi cayendo en las 7 palabras. Ha aparecido de todo en los medios de comunicación. Sí. En los medios de comunicación, a todos los niveles. Sí, señor. Mira, decía hace un ratito el amigo Abigail Soto en el show Mediodía que no la prostitución, utilizó otro término más suave que ese, pero la especie de corrupción y cualquierización comenzó cuando los directores de los medios con los programas de paneles. Pusieron un programa de paneles y entonces ahí se invitaba graciosamente a gente para que fuera a decir cosas, tomar sus poses y decir las cosas lo más elegante posible, y después a través de los programas. No todo el mundo está en capacidad de decir las cosas como tiene que decirlas, sin que sea producto... Sí, porque se necesita la profesionalidad y el entrenamiento para decir las cosas. Entonces, muchos directores de medios, él decía que no hay, salvo algunas muy raras excepciones, directores de medios o periodistas, una cosa y la otra, que se hayan hecho ricos, que estén ricos, No. si hacen las cosas correctamente. Sobre todo los paradigmas de directores que nosotros tuvimos, murieron relativamente pobres. Claro. Bueno, Germán Emilio fue el que heredó para los fines el periódico El Caribe y bueno, él tenía otras empresas y él se sobreentiende que tenía dinero. Don Rafael Herrera lo que fue director, porque Germán Emilio fue director dueño, o dueño director. Igual que Molina Morillo. Y Molina, pero Molina fue dueño director también. Claro. Pero bueno, Freddy Gastón Arce no tenía periódico. Nada. Freddy Gastón Arce fue director del periódico El Nacional y una figura, y no tenía periódico. Y después fueron pasando muchos otros directores, han ido pasando, que nunca, muchos de ellos buenos, otros muy buenos, y otros no tan buenos porque han caído en esa parte que nosotros estamos diciendo que ha habido algunos déficits en el camino. Así es. O ha habido algunas habilidades que no se acotejan con la ética. Sí. Para decirlo de la manera más diplomática posible. Para no herir susceptibilidades. Pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte aquí hay mucha gente de la comunicación que vive muy bien. Muy bien
y no es porque le pagan muy bien, porque los medios de comunicación... Tienen jugosas fortunas. Y tienen jugosa fortuna, y no es porque realmente le pagan bien, porque aquí los medios de comunicación no pagan bien, y no es porque tampoco tengan, necesariamente tengan mucho anuncio, porque cobrando un anuncito aquí y un anuncito allí, tampoco nadie se hace rico. Hubiese pagado con retraso grandísimo. Exacto, o a veces no pagándolos nunca. Incluso aunque le hayan pagado el ITEVI ya al gobierno. Muchas veces hay unos atrasos grandísimos y no facturas a veces que en el camino se pierden, no se pagan nunca. Y bueno, entonces, ¿con qué se acompaña esa fortuna? Se acompaña entonces con determinadas debilidades que no comulgan con la condición, con la profesión de periodista, que no es verdad. Usted no puede, por ejemplo, cubrir la fuente de la policía por mucho tiempo y recibir atenciones especiales de la policía. Así es. Bueno, tenemos la historia. Yo en un momento, muy brevemente, cubrí la fuente de la policía, cubrí casi toda la fuente. Eso, tú cubrir la fuente de la policía y terminar con rango policial. Ahí era que iba a caer. Realmente tenemos ahí la historia de muchísima gente, bueno, hasta el generalato llegaron. Claro que sí. Tenían rangos dentro de la policía, cubrían la fuente y tenían rango. Lo que es un conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Entonces otros cubren la fuente de Palacio y entonces tienen unas relaciones públicas. O sea, lo que debe ser que el que cubra la fuente de Palacio, que cubra otras instituciones públicas, el periódico le pague bien. Pero los periódicos no pagan bien, más bien pagan muy mal los periódicos. Y entonces, bueno, y si cubre la fuente de Palacio, no debe tener un programa de televisión que entre en conflicto, o una cosa o la otra. Yo tengo muchísimo tiempo, bueno, después que yo trabajaba en los medios de comunicación, de manera profesional, entonces en un momento determinado pasé a las relaciones públicas en la Cámara de Diputados y escribía la columna y demás, pero yo dejé de trabajar en los medios después. Y menos aún no se te ocurrió cubrir la fuente de la Cámara de Diputados, claro, trabajando en la Cámara. Después fui director general en algún momento en el gobierno del doctor Jorge Blanco, de un órgano técnico del Centro MICA, que es un órgano del gobierno dominicano y de la OEA. Y bueno, ahí precisamente por el asunto que afecta al pluriempleo, usted no puede trabajar en 4 sitios o 5 sitios, con qué tiempo lo va a hacer y con qué calidad lo va a hacer, con qué responsabilidad va a cumplir, y partiendo de que los medios no pagaban. Cuando yo salí de director del Centro MICA, yo dije, bueno, yo voy para la televisión. Sí. Pero no voy para la televisión a reportear y a qué sé yo, voy para la televisión, mi programa que tiene entonces todos los años del mundo, 30 y pico de años. Y desde entonces yo soy mi propio director de mí mismo. O sea, y ha habido tiempos de mucha crujía, tiempos difíciles, pero... Al borde del colapso. Sí, al borde del colapso, porque precisamente por asumir posiciones de responsabilidad, no de entreguismo y de chantaje y de cualquierismo, bueno, se la ponen difícil a uno. Sí, sí. Quieren ahogar a uno. Lo hizo, por ejemplo, el gobierno anterior lo hizo con nosotros y otros lo han hecho en algún momento, pero hemos sobrevivido y nos hemos sobrepuesto a esas cosas. Bueno, pero aquí se han montado paredones para fusilar imágenes en los medios de comunicación por dinero. Entonces, para extorsionar, chantajear y extorsionar para conseguir algunas fortunas que algunos, no son tantos, pero algunos tienen. Y como yo no soy bombero, yo no tengo que pisar manguera a nadie. Sí. Que los bomberos no se pisa manguera. A mí no me importa porque yo no estoy en el grupo de una cantidad de extorsionadores que hay aquí en este país y de vive bien que hay en este país. ¿Tú me entiendes? Yo no estoy en ese grupo, entonces por tanto yo no piso manguera a ningún bombero. No. Uno está distanciado de porque esas al contrario, de esas incluso yo aunque de relajo,
Bueno, que no felicitamos en sentido general a los periodistas, por lo menos a los serios, que debimos haberlo hecho como Día del Periodista, pero que bueno, yo creo que el periodista, como los policías y demás, ¿por qué poner un día? El día del periodista, pero qué sé yo, no sé, para recordar a los fallecidos. Probablemente. Pero ¿para qué el día del periodista, el día del trabajador? El día del trabajador lo que hay que trabajar. Y el día del periodista lo que hay que hacer sus funciones. Hacer sus funciones. Pero bueno, Luis, nosotros, el tema tú lo has traído a colación porque en el sermón de las 7 palabras, uno de los curas denunció las prácticas incorrectas, falta de ética y que dañan la vida de la sociedad, de la extorsión y el chantaje, y él reconoce que es una minoría de comunicadores. Arsenio, yo no sé, yo no lo leí, no lo vi entero, solo vi lo que reseñó, y no la prensa tradicional, sino incluso las redes. Arsenio Ferreira se llama el sacerdote que en su lectura, la palabra que le correspondió, no sé cuál de cuál de ellas fue, pero en el sermón de las 7 palabras, a propósito de las 7 palabras, él, como tú dices, le hizo fuertes críticas. Él comenzó por las redes sociales, que realmente nosotros hemos planteado, yo he escrito sobre eso y hemos por aquí criticado muchas veces la libertad, la licencia tan amplia que ejercen los que usan las redes sociales, al punto de caer en el libertinaje, en el chantaje, en la extorsión, en la difamación. Entonces, eso es prostituir la palabra. Claro. Eso es prostituir la palabra. Y bueno, el religioso hace esa crítica, no se queda para nada, él se queda corto incluso, para nada ha sido desproporcionado, porque en principio lo que vi fue las redes sociales, aunque él hizo una mezcla, porque él habló de los periodistas que extorsionan y chantajean, que llaman a funcionarios para denunciar cosas, para conseguir cosas. Sí. Y eso es verdad, Danilo Climent. Sí, claro. Eso que dijo el sacerdote Arsenio Ferreira es verdad y se queda corto. Claro, lo único que él tenía que diferenciar entre los que escriben en las redes sociales y desbarran en las redes sociales sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo muchas veces tampoco de fundamento, porque que tú defiendas las cosas, aunque no tenga los pelos en la mano, y no puedes decir, aburre vaya porque tengo los pelos, pero bueno, pero usted tiene elementos que le llevan a esas conclusiones y entonces usted dice tal cosa. Pero cuando es inventándose cosas o acusando alegremente a personas, a sectores, afectando su moral, su honra, eso es una barbaridad. Entonces, él no estableció, Danilo, ahí la diferencia entre lo que dicen las redes sociales y lo que se dice en los medios tradicionales, en los que también hay rémoras de esas que él cita. Sí. No, y hay una franja de una comunicación coprológica. Que es lo que cabe. Sí, que realmente... Esa información coprológica ni siquiera resiste análisis. No. Porque no resiste análisis, estoy hablando de un laboratorio. Claro. Porque la laboratorista, si fuera a analizar esa parte coprológica, tendría que salir huyendo, porque no aguantaría. No. Hay de eso y hay de gente que incluso no tiene sonrojo de ningún tipo y pide dinero abiertamente. Entonces, el que tiene un poquito de ética, el que aprendió y bueno, se leyó el catecismo ético para los medios de comunicación, para el periodista, que realmente tiene una función social, tiene una responsabilidad con su comunidad, como la tiene el policía, como la tiene el bombero, porque todas esas cosas se han ido perdiendo. Sí. Todos esos ciudadanos que desempeñan una función de periodista, de bombero, de policía, y sacerdotes y pastores. Y de sacerdotes y pastores, tienen un compromiso ético, un compromiso social. Una alta responsabilidad social. Y una alta responsabilidad moral tienen de lo que es el concepto por la moral y la ética. Bueno, pero para mucha de esa gente
la ética y la moral eran verdes, y parece que algún burro apareció y se la comió. Por tanto, no la encontraron. Y entonces se han dedicado a pedir, a extorsionar y sobre todo a pedir y a chantajear, a extorsionar. Y entonces, ¿qué pasa? De allá para acá, el Colegio de Periodistas, hay mucha gente indignada de los medios de comunicación. Yo no sé por qué se han sentido aludidos, porque yo no me he sentido aludido. Yo lo que pienso es que el sacerdote Ferreira se quedó corto. Por ejemplo, la presidenta del Colegio de Periodistas, la querida amiga muy trabajadora Mercedes Castillo, dice que el CDP, que es el Colegio de Periodistas Profesionales, está comprometido con el ejercicio ético del periodismo, por lo que no apaña actos indecorosos cometidos contra el ejercicio de la profesión. Está bien, el colegio no la apaña, la presidenta del colegio no lo apañan, no suscriben eso. Pero bueno, el asunto es que las vagabunderías que hacen por ahí son individuales. Y no nos tapemos irresponsablemente los ojos y la nariz y todo, porque el tufo es grande y realmente hay mucha gente en los medios de comunicación que en las campañas electorales, antes de las campañas, en la pre-campaña, después de la campaña, en los inicios de gobierno, en la mitad del gobierno y al final de los gobiernos, se prestan para muchísimas cosas. Para atacar candidatos, para defender a otros, para defender funcionarios, para atacar funcionarios. Así es. Para atacar altas dignidades de la iglesia. Sí. De todo. No para defenderlas, para atacarlas. Entonces, para atacar las honras. Y hay gente que no tiene límites. Por eso no tiene límites, porque no se para ni siquiera, no lo para, ni siquiera en la línea el aspecto familiar, el aspecto de por ejemplo, cuando se trata de la familia, sea la esposa, sea un hijo o los hijos de algún funcionario, y cuando hablo de funcionario hasta el más alto nivel. Por eso el presidente Bukele, a mí me gusta muchísimo el presidente Bukele, yo te lo he dicho, he visto algunos ataques por ahí, y no por el tema de las encuestas, que yo no me llevo de eso, como decía José Tomás, que le advertía al presidente Abinader que no se llevara de eso. Pero no por eso que él esté en un primer lugar, sino porque me gusta el funcionario, me gusta la persona que dice las cosas bien claras y no importa las consecuencias, como lo hacía el cardenal López Rodríguez en su momento, como lo hacía Mamerto Rivas, como lo han hecho otros en otros tiempos. Y lo hace el presidente Bukele. Bueno, pues el presidente Bukele, que a veces ha aparecido con una gorrita al revés, pero bufeándose el asunto. Pero ¿qué le importa a nadie que el presidente Bukele o cualquier otro presidente, por ejemplo Abinader, que no usa gorra, que un día se le ocurra ponerse una gorra al revés? ¿Qué importa eso? Eso es ver lo más humano, ver desde mi óptica. No es chantajear. Pero nosotros vimos a José Mujica andar con un galón buscando gasolina para el carro que se le había quedado. Sí, por eso vimos y mira el referente que vino a significar el presidente Pepe Mujica, siendo el tolete de presidente que fue, sin ostentación, sin nada, andaba en su carrito, que incluso le estaban comprando muchísimos millones, creo que de euros, el carrito, un cepillito, y dice, pero ¿para qué yo voy a vender esto? Si esto es un recuerdo mío y esto es mi instrumento de trabajo, ¿para qué? Él primero como que estuvo animándose a venderlo, pero ¿para qué? Y no vendió nada. Sí. Entonces, bueno, pues termino con lo del presidente Bukele, asocio más bien esto, porque él le dijo no recuerdo qué periódico es, el periódico de allá del Salvador, o que le molestó que el presidente Bukele apareciera con una gorra de que para atrás. Y criticándole eso, y entonces más recientemente, él comienza a criticar a la esposa del presidente, Bukele. Entonces él cogió y le dijo 3 cosas, él como presidente, le escribió una carta, yo la tengo ahí, pero es muy larga, se dedicó a darle una respuesta como se merecía ese señor. Porque
él estaba como criticando que la señora del presidente, que la integró a hacer unos trabajos, qué sé yo qué cosa fue, en una reorganización de algunos departamentos de allá. Es una mujer sumamente preparada, entonces él la integró, pero como voluntaria, no ganando un centavo. Sí. Y entonces él estaba criticando como porque le dieron una, que en base a qué tenía ella que estar, qué sé yo qué cosa. Ay, caray, entonces después viene y en otro ministerio también, pero sin cobrar un centavo. Que si hubiera sido aquí, le arrancan una columna del palacio si llevan. Pero no allá, en El Salvador, y sobre todo la esposa de este señor. Entonces él decía que era referido al Ministerio de Educación. ¿Qué sé yo qué cosa hizo ella que mereció, en un discurso que él pronunció, mereció un paquete de aplausos? Y dice, yo me sentí mal conmigo mismo porque esos aplausos los estaba recibiendo yo, que no hice nada por eso. Quien hizo eso fue mi esposa. Fue mi esposa. Entonces, quien merecía los aplausos era ella, que hizo el trabajo. Así es. Por lo que no cobró. Entonces, después, le sirvió a él de experiencia porque le remordió el asunto por dentro y dice, hubo otra cosa que ella hizo. Y entonces también vienen los aplausos. Ah, bueno, la pusieron a él la puso a ella. Y dice, pues si estos aplausos se los ganó ella, ¿por qué tengo que recibirlo yo? Y puso a su esposa. Y entonces los aplausos que ella recibió ya en esa segunda ocasión, los recibió ella, por ella. Porque se lo merecía. Porque se lo merecía. Y entonces viene este guanajo del periódico, no recuerdo ahora, pero es un guanajo el que se atreva a criticar a una persona que está sirviendo. Y gracias a la primera dama de aquí, que está haciendo 50,000 cosas, pues ella cobra un centavo por eso. Y en bajo perfil. Y un bajo perfil. Bueno, un bajo perfil lo que ella hace. Si no un bajo perfil lo que ella opina. Pues hay muchas cosas, pero hasta ahora es una defensora de la imagen de su esposo. Claro, el principal relacionista público del gobierno de Luis Abinader es el presidente. Sí. Claro que él no debe abusar de eso porque va a desgastar la imagen. La va a gastar él. Si él tiene que poner a trabajar a los otros. Entonces, ella es la segunda relacionista público de su gobierno. Una cantidad de cosas que ya tú ves que ella y tira Twitter adelante y por ahí tú ves que por ahí viene, atrás viene la solución o la decisión. Entonces, hasta ahí el asunto ha estado funcionando bien. Entonces ella es merecedora también de muchísimos aplausos, muchísimas cosas que ella está resolviendo. Y de incógnita. Y que de incógnita, en un perfil bajo, como tú dices, perfectamente. Bueno, pero en un momento determinado habrá que ponerla a ella, que sea ella que reciba sus aplausos cuando se los gane. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues eso fue lo que hizo el presidente Bukele, que puso a su esposa en una tarea que organizó ella, para que no le pasara ese remordimiento. Dice, pero yo estoy recibiendo unos aplausos por algo que yo no hice. Lo hizo mi esposa. Ella es la merecedora de esos aplausos. Entonces, para que los recibiera, en la segunda oportunidad la puso a ella. Y los aplausos los recibió ella. Entonces, ¿para qué fue eso? Vino este señor de un periódico de su país que todo lo critica y todo lo encuentra mal. Parece que es un opositor gratuito que se ha encontrado el presidente Bukele. Bueno, pues él le dijo lo que tenía que decirle y le dijo que se pasó. Dice que él no sabe la esposa que tiene él, ni le interesa porque él no tiene por qué tocar a su esposa, como él lo ha hecho con la de él, pero que se pasó de la línea que no debió pasarse nunca, que es la línea de afectar a su esposa. Sí. Y entonces ahí comenzó él a describir las cualidades y las bondades de su esposa y los aportes de su esposa. Y bueno, una cosa, a mí me gustó muchísimo. Yo estuve a punto yo lo tengo ahí, estuve a punto de leerlo como si fuera un poema. De cabo a rabo. De cabo a rabo, por la utilidad que yo vi, que entiendo que eso tiene. Porque yo, por ejemplo, que me salieron los dientes, se me torcieron y se me volvieron a enderezar en la comunicación. Me molesta, me rechina eso cuando yo veo que, por ejemplo, algún comunicador lo veo atacando indebidamente, desproporcionadamente a una figura de quien se trate. Aquí hubo uno una vez que comenzó a escribir, le escribió una columna a un artista, acabando con ese artista.
Y bueno, y después se casó con la artista. Oye, una barbaridad. Porque usted no va a acabar con una gente, usted va a escribir cosas de alguien para entonces al final eso es un vulgar chantaje. O una vulgar extorsión. Y entonces, bueno, entonces quizás ella para demostrarle que no era lo que él decía, entonces se embrujó con él y hasta un hijo le dio. Bueno, entonces así hay muchísimos casos de gente que ataca y a mí eso me molesta, porque yo soy incapaz de decir en un medio de comunicación, no solo no escribir, no decir tampoco, que fulano de tal, que ese es un vulgar ladrón. Sí. Oye, esa palabra a mí no, entonces ponerle nombre a eso. Oye, es que yo no concibo eso. No debe ser a un jefe de Estado, puede ser lo más, ¿qué te digo?, catastrófico, pero yo soy incapaz. Incluso a tratar mal a uno. Todo. Tenemos esa experiencia. De sentirse uno afectado, como nos sentimos nosotros afectados en el gobierno pasado, por ejemplo. ¿Y cómo yo voy a despotricar en lo personal contra la persona del jefe del Estado o peor a su familia? Jamás en la vida. No. Yo te digo una vez, no sé si lo dije alguna vez, pero lo voy a decir ahora, y si lo repito mejor todavía. Estuve en Santiago de Cuba, que fue la única parte de Cuba donde yo fui y después dije, no vuelvo más por ahí. Bueno, yo que entendía que Fidel Castro un gran hombre por una serie de cosas, con sus defectos y qué sé yo qué, bueno, me interesé, fui a Cuba, pero no pasé de Santiago de Cuba. Y entonces, allá en el hotel, un día en la mañana, admitado en el desarrollo del desayuno, hay un ciudadano acabando con el gobierno dominicano, Hipólito Mejía. Oye. ¿Y tú tenías sentido, tenía elemento hasta para apoyarlo? Yo que me sentía, y por demás era un dominicano, no era un cubano. Sí. Entonces que es lo más terrible. Yo tenía elementos de más para no sentirme bien con él, sentirme afectado. Golpeado en el bolsillo, porque se afectó, en el gobierno de Hipólito afectó mi programa. Sí. Claro que sí. Y bueno, pues yo tuve que salir a defender a Hipólito Mejía allá en Cuba. Sí. Porque yo, este señor, a mí me dolió en el alma ver a un dominicano acabando contra otro dominicano que por demás es el presidente de la República en ese momento. Salí a defender el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, yo no se lo he dicho a él, después de que peleamos, me encontré un par de veces, ya de manera muy jocosa, y no he tenido la oportunidad, se lo voy a referir un día, cuando me junte con él, pues ya yo lo perdoné. Entonces, yo aprendí de Peña Gómez. Tú eres demasiado caritativo. Sí, yo lo perdoné. Yo soy de la escuela de Peña, si cabe, guardando las distancias. Sí. No, Peña murió. Murió en una actitud generosa. Cuando yo los perdono a todos. Entonces, bueno, yo perdoné por eso. Pero qué sé yo, tuve que salir a defenderlo en Cuba. Y entonces un dominicano desaforado, ¿cómo se le va a ir la lengua fuera de su país al perjuicio de un dominicano, por demás el presidente? No. Así es. Yo no comulgo con eso. Bien, hemos hablado muchísimo y nos falta un paquete de cosas, Danilo. Vámonos a la pausa, señor director. Bien, bueno, Danilo, en la parte de ahorita, relativo a lo que decía el padre y... El sermón de las 7 palabras. El sermón de las 7 palabras, que se armó todo un revuelo entre los medios de comunicación, alguna gente de los medios más bien. Entonces el padre, el párroco de la catedral, el padre Nelson Clark, él aclara que esa no fue la posición de la iglesia, que fue una posición personal. Y no es así. Entonces yo me adelanto a aclararle al señor párroco no quiero decirle irresponsable, pero quiero decirle que eso que es incorrecta la salida de él. Sí, y que no es así. Y que para la próxima hay que decirlo con más responsabilidad. Entonces, porque, ¿qué pasa?
todo el mundo sabe que siempre en el sermón de las 7 palabras es la iglesia la que habla. Es la voz de la iglesia. Es la voz de la iglesia. Entonces escogen a 7 personas. Hay veces que han sido figuras públicas que han puesto, sí, pero generalmente sacerdotes. Sacerdotes que fijan su posición con un tema para decir las 7 palabras. Sí es cierto que ellos analizan, escriben sus ideas, lo que entienden sobre el tema, pero yo creo que alguien debe depurar eso en algún momento. Y tradicionalmente yo sé que la iglesia traza líneas generales. Y la iglesia traza algunas líneas, algunas pautas, y bueno, que a mí me escojan que voy a leer las 7 palabras. La iglesia nos gustaría tocar esto, esto y esto y esto. Bueno, rían y yo redacto mi asunto, pero se supone que alguien debe ver eso. Claro. Y si la iglesia no lo tiene, para la próxima debe tenerlo. La iglesia debe tener una especie de cuerpo asesor que sepa del área de comunicación, que antes lo tenía en algún momento, consultaban a alguna gente, ya no lo hacen, que sepa yo, y tenían figuras importantes de la comunicación con los que se codeaban, porque por ejemplo el cardenal López Rodríguez, siempre lo cito a él, no estaba solo, tenía muchos amigos, nosotros éramos amigos de él, bastante. Miguel Frangula amigo de él, muchísima gente amiga de él. Y tenía su gente. Agripino Núñez también. Agripino tenía al poeta Gerón y a mí, a mucha otra gente que nos preguntaban cosas y le decíamos cosas. ¿Y qué es la opinión usted cree? Y se confrontaban. Eso era interesante y es necesario. Ahora bien, se entiende que bueno o malo, y lo que se dijo fue correcto, es la posición de la iglesia. Usted no podía, por ejemplo, como tú decías ahorita fuera de cámara, hay que un curita, para decirlo así, no despectivo, sino por chiquito, que no era el cura mayor o de los principales, o un obispo, por ejemplo, que dijera lo que decían en los 12 años de Balaguer, sobre lo que le decían a la policía, lo que le decían al gobierno mismo. Pero tú eres loco, si es un curita, así, y repito el término otra vez, que lo dice solo, y la iglesia dice, eso es él, se lo comen vivo. Entonces, no llega no llega muy lejos. No llega muy lejos. Bueno, entonces, era la iglesia que lo asumía como posición y siempre se ha entendido. Y los periódicos, y yo estaba en la época activo en los periódicos, los medios de comunicación, recogían la iglesia tal y tal cosa, la iglesia criticó tal esto, lo detallaban cómo lo hacían, la posición de la iglesia. No de que una posición personal. Entonces, señor Nelson Clark, el párroco de la catedral, eso no es así. Eso no es así, corrija esa parte, porque nadie es bobo. Como tampoco nadie es bobo para seguir esperando que en lo que se aclare y que el caso de no que la revivan, porque no lo van a revivir, ya mataron a la joven pareja de predicadores en Villa Altagracia y no lo van a revivir. Ya el daño no pudo ser mayor. Pero bueno, por lo menos no embarren más las cosas. Aclaren las cosas. Decía Orlando Gil en esta columna que él no firma, pero que la hace él, y nosotros lo hemos descubierto, de buena tinta en el Diario Libre de este día, la última página, dice entre otras cosas, todavía no ruedan cabezas y no se cree que se llegue a ese extremo, pero no quedan dudas de que la policía esconde algo o no lo dice todo. Es con relación a la versión que se publicó aquella vez cuando ocurrió el tema el crimen, que de eso se trata, el asesinato de esta joven pareja, que la excusa era de que estaban siguiendo o estaban advertidos sobre un carro que había cometido un atraco esa fue una versión. La otra es que habían dado un tumbo de droga en un sitio por ahí y estaban avistados sobre los ocupantes de un vehículo de las características de ese que ellos le abrieron fuego. Ellos no lo mandaron a parar, ellos sencillamente le abrieron fuego inmediatamente. Los 2 sobrevivientes que quedaron ahí por suerte para contarla y otros testigos, pero sobre todo ellos 2, que uno salió herido, dicen que no lo mandaron a hacer señal de pares, no lo mandaron a bajar vidrio, no lo mandaron a nada. No le entraron a tiro. Le entraron a tiro y no le dieron tiempo a nada. Caso, Luis, nosotros que en las pasadas intervenciones
criticamos la ausencia de protocolo. En los protocolos policiales, a esa hora de la madrugada. ¿Pero quién se le para a nadie? Los disparos de advertencia no se hacen, porque si a las 3 de la mañana tú oyes un tiro, tú no te paras. Tú huyes, aceleras. Tú aceleras. Entonces, la centella puesta. Entonces la excusa ahora, que cuando con el tiro que le agarró al joven en el cuello, que sé yo a dónde, al chofer, al conductor más bien, entonces el carro fue a parar porque pensaban que era que el carro se iba a ir. Ajá, se iba a ir y fuera que ya el conductor perdió el control y el carro se estrelló. Vía contraria. Entonces, oye, por amor a Dios. Entonces, la policía no ha aclarado eso. Yo vi al relacionista público diciendo algo, queriendo decir, sin decir nada, que bueno, que eso. Pues oye, lo primero es que yo creo que no sé, no quiero que le cueste el cargo al vocero de la policía, pero yo creo que... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que esa historia debe ser contada porque... Bien contada. ¿Quién manda? O sea, la radio, la administradora de la radio, la policía, avisó a esa patrulla que se había producido un atraco. Entonces, ¿quién le dio la orden? Porque vi ahora a la hija, creo que hija de uno de los policías que afectado no, que tiene que ser involucrado, ¿no? Porque no es que afectado. Ella se siente, la hija, como es natural, afectada, porque dice que quién dio la orden. Bueno, había un coronel que era jefe de zona, jefe del área. Y resulta ahora que el coronel, en algún momento, ahora sale a las redes, en algún momento estuvo en la dirección de droga y la dirección de droga lo mandó para su institución porque lo encontró relacionado con unos asuntos ahí que no olían bien y que tenían que ver con droga. Entonces, la dirección de droga lo manda a cancelar. Y resulta que, pero el hombre estaba ahí. Bueno, eso que lo aclare la policía también. Claro. Pero esta jefatura de la policía es muda. ¿O qué cosa es? No es expediente. ¿Es muda, manca o qué cosa es? Sobre todo por lo que dijo el presidente. Todo debería ponerse transparente en este caso para que no sigan sucediendo cosas como esa y sobre todo por la imagen del cuerpo policial. Por la imagen del cuerpo policial. Entonces, si es que le pusieron un paquete de ganchos juntos al jefe de la policía, que yo no lo dudo, porque hay una razón incluso para que mucha gente no quiera que él sea jefe de la policía, porque es jovencito, es joven y preparado. Sí. Y eso le molesta a muchos generales. Y tú y yo sabemos, y mucha gente sabe, que hay una policía sumergida. Una policía que actúa paralela a la policía. A las sombras. Que actúa a la sombra. Muchas veces para hacer fracasar al jefe de policía de turno. Y entonces a este le cae mucho peor porque es una persona joven. Lo ascienden, lo llevan allí, jovencito. Yo le pregunté a un ex jefe de la policía, amigo mío, y le puse un mensajito. ¿Usted cree que este jefe de la policía tan joven podrá ser exitoso? ¿Usted cree que lo dejarán trabajar los dinosaurios que hay ahí de muchos años que quisieron haber sido jefe de la policía y nunca los han puesto y ahora tampoco lo pusieron? ¿Usted cree? Dice, bueno, si lo dejan trabajar puede hacer su trabajo porque es preparado. Me dijo un ex jefe de la policía que es amigo mío. Entonces, ¿qué pasa? Él luce que está bien intencionado y que está haciendo en sentido general las cosas bien. Ahora, lo más probable es que quieran atollarle el juego, dañarle la fiesta, si se quiere, para decirlo de alguna forma. Y empuercarle la imagen. Entonces, pero que también él, si se deja dar tiene que sacudirse. Tiene que sacudirse. Debió incluso poner a un relacionista público con más experiencia. Sí. Con más experiencia. Debió poner un relacionista público con más experiencia. Y debe tener un equipo consultor, no solamente la plana, que es yo como se llama, el Consejo Superior Policial, que es yo como se llama. Tiene que tener un equipo de asesores que lo orienten. Hoy hay una noticia que dice que una banda que atracaba y secuestraba en Sabana de la Mar. Entonces yo de repente ponen noticieros, informaciones de gente de Sabana de la Mar, que sí que se estaba atracando y que se estaba secuestrando. Y que la vida era intranquila, pero uno no estaba enterado de todas esas cosas. Entonces, o sea, que están pasando cosas que... Exacto. Puede ser que esa policía de la sombra está queriendo hacer cosas por ahí. Y entonces, porque bueno, yo te voy a decir una cosa, si esos policías recibieron orden
si le dieron orden, éntrenle a tiro a tal, bueno, si se equivocaron ellos van a cargar con la consecuencia. Claro, claro. Porque hay 2 muertos y heridos. Pero 2 muertos y mal matados. Sí. Mal matados, ¿eh? Que no merecían o mal muertos, que no merecían ser muertos. Resultar como resultaron. Entonces, si ellos no recibieron esa orden, que carguen con su consecuencia. Si la recibieron, van a cargar como quiera con la consecuencia. Claro. Ahora, ¿quién dio la orden? Hay que saber si fue el coronel porque también el coronel tampoco va a tirarlo al agua sin saber si, o al fuego. Hay que saber, primero, si él culpó, ¿cómo se llama? Comulgó. Culpable. O homicidio no culposo. Si cumplió sus culpas, bueno, si eran culpas y si fue descargado de aquella. Si fue descargado de aquella acusación que le hizo la Dirección de Drogas, ajá, cuando pidió que lo votaran. Y entonces, ¿y ahora quién lo puso? ¿Por qué lo pusieron? Porque ¿cómo hay tanta gente? ¿Cómo hay tanta gente que tiene en la policía que necesita, como decía el presidente de la República, una reestructuración? Ahí hay que votar mucha gente, pero es reestructurar, no es votar por votar. No. Ahí hay que buscar la hoja de servicio de cada cual. Ahí hay que ascender a mucha gente. Ahí hay que pensionar a mucha gente, según lo que dice la ley orgánica. Acabaron de retirar a 350 coroneles y tenientes coroneles y qué. Pero bueno, el asunto es que esa es una institución, creo que 27 y pico de miles de gente tiene, que yo, o 30 y pico, no recuerdo bien. 30 y pico de miles, no sé, por ahí anda el asunto. Hay que votar muchísima gente. Sobre todo hay que votar a los policías peluches. Pero yo digo votar porque los que necesitan, los que ameritan, los que se merecen, que los pensionen. Pero hay una serie de gente que hay que votarlo porque son unos corruptos que están metidos ahí adentro para estar atracando y estar haciendo de todo. Y a estar haciendo fracasar a los jefes de policía que están ahí. Entonces hay que saber hacer realmente una depuración de arriba abajo. Y si hay que hacer la institución nueva, hacerla nueva. Y una vez estaba hablando aquí hasta de cambiarle el uniforme, ojalá le cambiaran el uniforme. Sí. Bueno, se le cambió el color a los recintos. Se le puso verde, eso era gris. Sí, antes era gris. Gris, oscuro, qué sé yo, una cosa tétrica. Y le cambiaron, y gris también el uniforme. Sigue siendo gris el uniforme. Pero yo no sé, esa policía hay que darle un cambio radical. Un cambio radical. Para que su imagen cambie, su comportamiento cambie, que cambie todo. Pero realmente eso no puede seguir así. Eso no puede seguir así. La policía que aclare ese caso. Y que aclare si el coronel no ha tenido nada que ver. Porque entonces lo guardan ahí. No, ni una cosa ni otra. La policía en eso también se mete la lengua donde no le da el sol. Con relación al coronel y con relación al supuesto caso de droga que dio origen a la muerte de que supuestamente persiguiéndolos a ellos. Que aclaren eso. Y que aclaren que también que la policía no ha dicho nada todavía. Está pendiente el caso del coronel de la Fuerza Aérea que asesinaron también. Ahí está la madre. Y ahí está su madre diciéndole, pidiéndole al presidente, este no fue un perro, este no era predicador, pero sí. este fue mi hijo. Y ciertamente merece que ese caso sea ventilado. Que su caso sea aclarado y más nunca se ha vuelto a hablar de eso. Ni tampoco la Fuerza Aérea yo lo he visto. Pero la Fuerza Aérea, bueno, los guardias no están para estar opinando, pero por lo menos por debajo deben mandar cosas. Así es. Bueno. Y otra, ya finalmente con relación, el general que se encontró con 2 policías indisciplinados de cosas, están queriéndole fuñir la paciencia. General Frías. Hay otro asunto, a ver, que lo están poniendo, que él tiene un asunto con un coronel, en Arabacoa, de una propiedad que tienen. El asunto de la propiedad, que aclaren eso. Ellos, incluso estaban frente a un mediador, y el general, yo no sé por qué, no debe de dirigirse el general, si lo hizo, en términos despectivos, a un oficial que aunque él tenga más bajo rango que él, como quiere un rango, claro. Un oficial superior también. Y el rango de coronelito no existe. Y el rango de coronelito no existe. Y el rango que más fácil se le acerca al de general es el de coronel. Claro. Eso ahorita están juntos. Sí. Entonces, por favor,
Entonces, si ese fue el caso, si fue el tema, pero de todas maneras, están a él como por ponerle, como por hacerle, le molesta que estuvo en algún momento, que estuvo fue jefe del Politur fue. No. Y después jefe de la Guardia Presidencial. Entonces le molesta que estuviera en el gobierno de Leonel Fernández. Es jovencito, buen mozo, a él que se cuide también. Sí. Porque lo están velando. Y que no se irrite, y que no se irrite, y que un bendito solar, un pedazo de calle, que le deje esa calle o que afine el asunto con el coronel. Que no le dé ese trato al coronel, si fue así que ocurrieron las cosas. Sobre todo, que no se deje provocar. Que no se deje provocar, pero que tampoco le estén metiendo cosas al general para hacerlo fracasar, que lo que quieren es verlo sin uniforme. Eso es lo que quieren. Es a él que se cuide, porque al que lo están velando, por favor, no se deje encontrar. Vamos, director, nos queda una pausa y ya por ahí entonces nos tendremos que ir. Yo creo que sí, que no nos da tiempo de volver. Sí, porque...